Imperios caídos de Warhammer 40.000, los Kynebresh. Bienvenido, amable oyente, soy Valdemort. Su fiel servidor, deseo presentarle las fuerzas, facciones y rostros del universo de Warhammer 40.000. La sombría oscuridad del lejano futuro, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Si quiere que el canal crezca, dile like y suscríbase. Pero también considere unirse a nuestro Patreon o dejar una propina única en forma de un supergracias si de verdad me he ganado su apoyo. Y hoy comenzaremos nuestra exploración de imperios perdidos y aniquilados. La galaxia es mucho más grande de lo que cualquiera imagina. Y definitivamente en total contradicción con la sensación del entorno moderno, donde los mapas muestran la mayor parte de la galaxia como trazada, cartografiada y por lo tanto desmitificada. En mi opinión, esto está lejos de la verdadera historia. Porque en las rutas y tierras fuera de, o incluso dentro del mismo corazón del imperio, hay 1.000 millones de mundos, sistemas y estrellas que no han sido explorados adecuadamente. La oscuridad que espera ahí es inconmensurable en su alcance. Y admitamos todos que, aunque las primeras versiones del escenario eran mucho más en tono de broma, y sigue siendo un universo creado para explorar el miedo, la crueldad y el horror, el lado más oscuro de la realidad y la irrealidad en forma de la disformidad. Y la historia de la galaxia puede ser contada a grandes rasgos, como incluso yo lo he hecho en ocasiones. Sin embargo, estos trazos generales tienden a eliminar la infinidad de detalles, historias y matices que hacen de este un entorno vivo y vibrante. El sentimiento del comerciante independiente nunca puede ser ignorado, ya que es la base de todo. Comenzamos esta serie con una entrada que cubrirá 2 imperios de bolsillo y uno expansivo pero antiguo y tambaleante. Hoy vamos a hablar de los Kynebresh, los Sintergs brevemente y los mega-arácnidos. Los Kynebresh eran una raza no totalmente diferente a la humanidad, pero comparativamente antigua. En su linaje, Simeón, los yaqueros son vistos como orangutanes, mientras que los Kynebresh se parecían mucho más a los gorilas de Terra. Eran grandes, de complexión fuerte, piel azul oscuro o negra y pelo sobresaliente en varias zonas, como los gorilas. Sin embargo, eran una cultura avanzada que logró prosperar en este entorno tan terrible. El suyo era un imperio que coexistió con el periodo de la hegemonía Eldar. Así que en algún momento entre los últimos 20 a 60 millones de años, dependiendo de tus fuentes. No se ha aclarado con certeza el verdadero alcance histórico del imperio Xenos, pero se consideraba vasto. La verdad universal de los imperios, como cualquier estructura, es que eventualmente, de manera inexorable, llegan a su fin. Algunos son arrasados por plagas dramáticas o pestes, otros por las depredaciones de una raza de agresores nueva, más viril y decidida. Sin embargo, algunos experimentan otro destino, casi más cruel: desvanecerse. Esto puede ser causado por un estancamiento social, un estancamiento tecnológico, un malestar cultural o incluso una plaga genética o un callejón sin salida que provoca esta lenta degeneración. Lo que casi universalmente se acepta es que, sin importar la causa raíz, cualquier imperio que no se esté expandiendo eventualmente comenzará a contraerse y luego caerá. Los Kynebresh eran una especie así, un imperio así. En su época, se expandieron por gran parte de la galaxia, llegando a ocupar militarmente los mundos fortaleza del Segmentum Pacificus. Algunos registros indican que esto fue durante aproximadamente 16.000 años, entre el milenio 15 y el 31. Quizás su expansión no correspondía a su número, pero la gran mayoría de los actuales poseedores del Imperio Galáctico no los mencionan. Quizás su expansión no correspondía a su número y siempre estuvieron dispersos, pero nunca fueron tantos en cantidad. Quizá no tenían centros concentrados de sistemas en un solo lugar. Y esto parecería tener algo de sentido, ya que no se tiene registro de que los Eldar los hayan exterminado como lo hicieron. Los pieles verdes, los orcos.
Sin embargo, casi toda la historia se centra en los humanos o se narra desde la perspectiva del Imperio. Siempre es imposible saber cómo habrían sido sus relaciones con los otros imperios espaciales de la época. Bueno, esas con los orcos, por supuesto, porque universalmente solo hay una interacción posible con los pieles verdes: la guerra. Sin embargo, no podemos descartar a los Eldar como un posible factor instigador en su caída. La razón de esto es directa y fácil de explicar. Antes de los últimos tiempos y la caída de los Eldar, ellos eran los enemigos más fervientes y poderosos de las fuerzas del caos. Y el armamento de Kynebraq tiene un vínculo fuerte con dichas fuerzas. ¿Fueron los Kynebraq simplemente afectados por el caos, sin llegar a ser completamente dominados por ellos, pero sí afectados? Otro matiz interesante: ¿simplemente no eran lo suficientemente importantes? ¿Eran los Kynebraq demasiado débiles, como pensaba Morgoth, de los Teleri, un recipiente para los propósitos del dios oscuro? ¿O eran más como los hobbits de la comarca, resistentes a los halagos del mal? En cualquier caso, hay evidencia de que el caos fue utilizado, si no controlado, por los Kynebraq. En épocas antiguas, ellos usaron un proceso llamado forja de rencor para construir armas. Porque fue una hoja Kynebraq, el anatema, la que Erebor robó de su museo. La misma hoja que estaba tan llena de caos y poder, que su toque, su mordida, casi mató al más grande de los primarcas, el señor de la guerra Horus Lupercal en persona. Y este tipo de cosas no serían toleradas por los hijos de Eldenesh, los Eldar. Tal vez los Kynebraq fueron destruidos por los Eldar en su apogeo, pero no está registrado en su historia. Es más probable que otro asesino de culturas estuviera involucrado, siendo el Enui el mayor peligro para cualquiera. Por supuesto, sin importar la causa. Eventualmente los Kynebraq se retiraron y sus pueblos y planetas disminuyeron. Fue al final de este proceso cuando los Kynebraq se enfrentaron a un ultimátum: cambiar o morir. Los últimos vestigios del imperio Kynebraq se encontraron con una civilización humana que se expandía rápidamente. No era el Imperium, no en ese entonces, era el Interrex. Los Kynebraq lucharon contra los Interrex durante más de un siglo. 100 largos años de un conflicto agotador. Sin embargo, fracasaron. Su tecnología era incluso más avanzada que la de los Interrex y definitivamente más avanzada que la del Imperio. Pero no era tan avanzada para la guerra. El Interrex era una de las muchas civilizaciones humanas que de alguna manera habían sobrevivido a la vieja noche, la era de la disformidad. No tenían STCs activas, que probablemente fueron destruidas durante la rebelión cibernética, pero no eran el Mechanicum y no tenían restricciones ni prohibiciones culturales contra los avances tecnológicos. El Interrex se adaptó a las acciones y tecnologías de los Kynebraq, como siempre lo hacen los humanos, y lograron someter a los Kynebraq. Pero a diferencia de la mayoría de las demás poblaciones humanas, el Interrex no solo ofreció clemencia a los Kynebraq para permitirles vivir, sino que también les permitió unirse a ellos. Una de las muchas condiciones que los humanos Interrex impusieron a los Kynebraq fue impedirles portar o fabricar armas fuera de tiempos de guerra y también que dejaran de forjar objetos con púas. Las armas utilizadas por los Kynebraq mientras trabajaban con el Interrex serían creadas únicamente a partir de la tecnología. Tal vez esta medida salvó a los Kynebraq de varias formas. Sí, el Interrex tenía su bota sobre la garganta de los Kynebraq. También es posible que los sutiles efectos negativos de interactuar con los dioses oscuros causaran su lenta degeneración. Las fuerzas del caos no solo actúan sobre el individuo, también actúan a gran escala. Para el abuelo Nurgle, hacer que un imperio se pudra lentamente es algo natural para él. Por lo tanto, me parece sumamente plausible que el Interrex, al prohibir prácticas bárbaras y caóticas, bien pudo haber salvado el alma misma de los Kynebraq. Así como la misericordia de los Interrex permitió que sus cuerpos continuaran existiendo, y los Interrex eran más que conscientes del poder del caos.
Fueron una de las pocas culturas humanas que habían sido acogidas bajo el ala de una facción de los Eldar. Había sido advertida sobre la amenaza del caos y se les mostró cómo identificarla en otros. Pero los Interrex no son el verdadero enfoque de este video, ya que hablaremos de ellos en otro momento. Cuando tenga un poco más de energía me levantaré y me iré. Los Interrex ahora contenían a los Kinenbrash, usando a sus guerreros como tropas de choque y su tecnología para convertir los mundos de los Interrex en un paraíso. La suma de las dos especies y perspectivas era mucho más fuerte que las partes individuales. Interrex y Kinenbrash, al crear avanzadas naves juntos, rechazaron a otro imperio naciente. Se encontraron con los megarácnidos. Inescrutables, impredecibles y completamente sin restricciones, los megarácnidos eran una raza de arañas inteligentes. No eran de esas divertidas que comen moscas y mantienen la caza libre de insectos. No, piensa más bien en tarántulas, con un odio hacia toda la vida y el poder para acabar con ella. Los megarácnidos habían superado el punto crítico y ahora eran una raza capaz de viajar por el espacio. De un solo golpe, se expandieron en todas direcciones y atacaron 8 sistemas en las afueras de Interrex. Donde salieron victoriosos, los megarácnidos lo consumieron todo, reclamando un mundo y alterándolo rápidamente según sus propias necesidades, sin mostrar piedad a nadie. Sin embargo, eran una raza joven y tenían poca experiencia en luchar guerras contra otras especies que viajaban por el espacio. La historia de la confrontación Interrex-Kinenbrash les dio una gran experiencia, que luego utilizaron para aplastar a los megarácnidos. El poder marcial del Interrex eliminó a los megarácnidos de todos los mundos y los persiguió hasta su planeta natal, el que el Imperio nombró como asesinato. El Interrex estaba realmente iluminado, de una manera que recordaba a la Federación y la era de la tecnología. Así que no aniquilaron a los megarañas, destruyeron su mundo, los bombardearon hasta la Edad de Piedra, eliminando permanentemente la capacidad de los megarañas para viajar por el espacio. Luego pusieron advertencias satelitales en todo el mundo. Contuvieron al enemigo en una reserva, algo parecido a un zoológico, pero no los eliminaron cuando pudieron hacerlo. Lamentablemente, los Kinenbrash y el Interrex entraron en contacto con el imperio de la humanidad, en la forma de la 140ª Flota Expedicionaria de los Ángeles Sangrientos, que luego trajo a los hijos del emperador, y finalmente al propio Señor de la Guerra y su 63ª Flota Expedicionaria. Exactamente lo que sucedió después lo explicaré en un video futuro, ya que es bastante interesante y sentó las bases para la herejía de Horus. Pero los Kinenbrash, después de todo este tiempo, compartieron el destino de sus hermanos Interrex. Murieron bajo la bota del Imperio. Ahora, algunos registros afirman que fueron los lobos lunares quienes los exterminaron en ese momento y lugar. Otros registros indican que los últimos Kinenbrash fueron asesinados y erradicados tras la herejía de Horus. En cualquier caso, según los registros imperiales, ya no existen. Sin embargo, en la oscuridad del futuro lejano, solo una millonésima parte de los mundos ha sido visitada, donde los sistemas bajo el control del Imperio son puntos brillantes en un manto de vasta oscuridad. ¿Quién puede decirlo? He sido Baldermort, su fiel servidor. Si has disfrutado de esta pequeña galleta de historia, considera darle like y suscribirte. Mis ofertas suelen ser más extensas. Si eres un oyente habitual y amable, considera revisar los enlaces en la descripción para nuevos pines, canales y otras ofertas. Ahora, no importa lo que hagas hoy, intenta hacer un poco de tiempo para divertirte. Adiós.